Esta noche vamos a ir a un lugar que existe desde antes de que existiera casi todo lo demás, el antiguo Egipto. Un nombre que todos reconocemos, una civilización que todos creemos conocer, las pirámides, los faraones, los jeroglíficos, los gatos sagrados, las momias envueltas en vendas de lino. Esas imágenes están tan presentes en nuestra cultura que a veces olvidamos que detrás de ellas había personas reales, personas que se despertaban por la mañana con sueño, que tenían dolores de espalda, que discutían con sus vecinos, que amaban a sus hijos y temían a sus dioses, y se preguntaban qué habría más allá del horizonte. Estamos en el año 1900 antes de Cristo, aproximadamente. El Imperio Medio de Egipto, el período que los propios egipcios considerarían siglos después como su época más gloriosa y equilibrada. El faraón gobierna desde su palacio. El Nilo ha crecido y retrocedido con la puntualidad de siempre, dejando el limo negro que fertilizará los campos otro año más. Los templos están llenos de humo de incienso y de las voces de los sacerdotes recitando textos que llevan siglos repitiéndose sin cambiar una sola sílaba. Y en algún lugar de todo esto, en una ciudad a orillas del Nilo, en una casa de adobe blanco con techo plano y una palmera en el patio interior, vive un hombre llamado Amenhotep. No es un faraón, no es un sacerdote de alto rango ni un general victorioso, es un escriba de clase media. Alguien que sabe leer y escribir en una época en que esa habilidad pertenece a menos del 1% de la población y que gracias a eso vive una vida considerablemente mejor que la mayoría de sus contemporáneos sin llegar nunca a los palacios, ni a los banquetes de los poderosos. Amenhotep es, en cierta manera, el hombre más interesante del antiguo Egipto, porque ve las dos caras del mundo. Conoce los rituales de los templos sin ser sacerdote. Tiene acceso a los registros del Estado sin ser noble. Habla con los campesinos que traen sus disputas para que él las registre por escrito. Y habla con los funcionarios que le dan las órdenes que él transcribe. Está en el medio de todo, observando. Esta noche vamos a seguirle durante un día entero, desde antes del amanecer hasta que el sol se hunde en el horizonte occidental, que para los egipcios no es sólo el fin del día, sino la puerta al reino de los muertos. Lo que vamos a descubrir es que la vida en el antiguo Egipto era mucho más extraña, mucho más rica, mucho más humana y mucho más sorprendente de lo que ninguna película o libro de texto ha podido capturar del todo. Ponte cómodo. El Nilo fluye despacio esta noche. Comenzamos. Amenhotep se despierta antes de que salga el sol. No por disciplina personal ni por ninguna alarma. Se despierta porque en Egipto el amanecer no llega en silencio, llega con ruido. Los pájaros del Nilo, las garcetas y los ibis y los martines pescadores empiezan a cantar antes de que la luz sea visible. Las gallinas del patio de la casa vecina se agitan. En algún lugar cercano, un perro ladra a algo que solo él puede ver en la oscuridad. La casa de Amenhotep es una casa típica de clase media del Imperio Medio egipcio. Está construida con ladrillos de adobe, que es la mezcla de barro del Nilo, paja y arena que los egipcios han usado para construir desde tiempos inmemoriales. El adobe es un material extraordinariamente práctico para el clima egipcio. Mantiene el interior fresco durante el calor del día y retiene el calor durante las noches más frescas del invierno. Las paredes de la casa de Amenhotep tienen 1 metro de grosor en la planta baja. La casa tiene 2 plantas. En la planta baja está la sala principal, la cocina y el almacén donde Amenhotep guarda su equipo de escriba, los rollos de papiro, los estuches de madera con los cálamos, los pasteles de tinta negra y roja. En la planta de arriba hay 2 habitaciones para dormir y en la azotea, que es plana como todas las azoteas egipcias,
Hay un espacio donde la familia pasa las tardes cuando el calor del interior se hace insoportable y donde en las noches de verano se puede dormir bajo las estrellas con una brisa suave llegando desde el norte. Esta mañana, Amenhotep duerme en la habitación interior con su esposa Nefertari. La cama es una estructura de madera con un fondo de cuerdas trenzadas de fibra vegetal y un colchón de lino relleno de lana. La almohada no es como la nuestra. Es un reposacabezas de madera curvada, en forma de arco, que se coloca bajo el cuello en lugar de bajo la cabeza. Los egipcios creen que la cabeza es el lugar donde reside el alma durante el sueño y que debe mantenerse elevada del suelo para protegerla de los espíritus malignos que se arrastran por el suelo en la noche. El reposacabezas de madera es incómodo por definición, pero los egipcios lo llevan usando desde hace siglos y su incomodidad forma parte del paisaje tan natural como el calor. Se levanta con cuidado para no despertar a Nefertari. El suelo de la habitación es de tierra apisonada, cubierta con una estera de papiro trenzado que amortigua el ruido de los pasos y da cierta calidez en las mañanas frescas del invierno. Las sandalias están junto a la puerta. Sandalias de papiro trenzado con correas de cuero que se atan entre los dedos y alrededor del tobillo. Sencillas, frescas, perfectamente adaptadas al calor egipcio. El primer destino de la mañana es el patio interior. La casa de Amenhotep, como casi todas las casas egipcias de cierta comodidad, tiene un pequeño patio interior descubierto donde hay una fuente o un pozo y donde crecen algunas plantas. Esta mañana hay una higuera joven que da sombra a la esquina norte del patio. Hay un par de macetas con flores de loto, que los egipcios cultivan no solo por su belleza, sino por su simbolismo. El loto emerge del barro del Nilo y se abre al sol cada mañana, y para los egipcios eso lo convierte en el símbolo más perfecto del renacimiento y de la creación. Amenhotep se lava la cara con agua fresca del cántaro que dejó llenado la noche anterior. El agua está más fría de lo que esperaba. En el invierno egipcio, que es suave comparado con los inviernos europeos, pero que puede tener mañanas con temperaturas de 15 o 16 grados, el agua del pozo conserva el fresco de la noche hasta bien entrada la mañana. Se unta el cuerpo con aceite de ricino, no por capricho ni por coquetería. En el clima egipcio, sin humedad suficiente, la piel se reseca y se agrieta con rapidez. Los egipcios de todas las clases sociales se untan con aceite vegetal cada mañana como parte de la higiene básica. Los ricos usan aceite de oliva o aceite de ben, prensado de las semillas de la moringa. Los pobres usan aceite de ricino, que es más barato y más abundante. Amenhotep usa aceite de ricino en la piel del cuerpo y se reserva un poco de aceite de ben para el cuero cabelludo. La higiene en el antiguo Egipto es una de las cosas que más sorprende cuando se estudia con atención. Los egipcios son, para los estándares del mundo antiguo, extraordinariamente limpios, se bañan con regularidad, se afeitan el cuerpo con hojas de bronce o sílex, se limpian los dientes con palitos de madera deshilachados en un extremo que funcionan como cepillos rudimentarios y usan ungüentos aromáticos en el cabello y la piel. Los papiros médicos del Imperio Medio contienen recetas específicas para desodorantes, mezclas de natrón, mirra e incienso que se aplican en las axilas. La conciencia del olor corporal en la cultura egipcia es sorprendentemente moderna. Amenhotep también se col. El col es el pigmento negro, elaborado principalmente de galena molida, que los egipcios aplican alrededor de los ojos en una línea que se extiende hacia las sienes. No lo hace por vanidad, aunque también es eso. Lo hace porque el col tiene una función práctica específica en el clima egipcio. Reduce el deslumbramiento del sol en un país donde la luz es intensa durante 9 meses al año, y además tiene propiedades antibacterianas que protegen los ojos de las infecciones, frecuentes en una región donde las moscas son abundantes y el polvo es constante. Los estudios modernos sobre muestras de col encontradas en tumbas del Imperio Medio
han confirmado que el plomo de la galena, en las concentraciones presentes en el col, estimula el sistema inmunitario ocular de maneras que los egipcios no podían entender pero que usaban empíricamente desde hacía generaciones. Hombres y mujeres, nobles y campesinos, sacerdotes y soldados, todos usan col en Egipto. Es la única cosa que unifica a toda la sociedad egipcia en un solo gesto diario. El sol asoma por encima del horizonte oriental. Para Amenhotep, este no es solo el amanecer, es el momento en que el dios Ra, viajando en su barca solar, emerge del inframundo después de haber navegado por él durante toda la noche, luchando contra la serpiente Apophis, que intenta devorarlo en el punto más oscuro de su viaje. Ra ha vencido otra vez, como vence cada noche, y el sol sale como la prueba de esa victoria. Cada amanecer en Egipto es una victoria del orden cósmico sobre el caos. Amenhotep murmura una oración breve hacia el este. No es un ritual elaborado. Es simplemente el reconocimiento cotidiano de que el sol ha salido y de que él está vivo para verlo. Como decir gracias antes de comer, solo que hacia el horizonte. El día puede comenzar. El desayuno en el antiguo Egipto es simple y nutritivo. Nefertari ya está en la cocina cuando Amenhotep baja. La cocina egipcia es una habitación con una abertura en el techo o en la pared superior para que salga el humo, un horno de adobe con forma de cilindro abierto por arriba donde se quema madera o carbón vegetal, y estantes de madera con los utensilios, cuencos de cerámica, cucharas de madera, cántaros de barro para el agua y el aceite, cestas de fibra trenzada para el pan y los dátiles. El pan es el alimento fundamental de Egipto, no en sentido metafórico, sino en sentido literal. El pan es el salario básico de los trabajadores egipcios. Los obreros que construyen los monumentos del faraón reciben su pago en panes y en cántaros de cerveza. Los papiros administrativos del Imperio Medio registran con precisión cuántos panes recibe cada trabajador según su rango y su función. El pan es dinero antes de que exista el dinero. El pan egipcio es diferente al nuestro. Se elabora principalmente con emmer, un tipo de trigo antiguo de grano pequeño y sabor intenso que los egipcios llevan cultivando desde el período neolítico. La harina de emmer es más gruesa que la harina de trigo moderno y el pan resultante es más denso, más oscuro, con una textura casi de pastel compacto. También es más nutritivo, tiene más fibra, más proteínas, más minerales que el pan blanco refinado que vendría siglos después. El problema del pan egipcio, que los paleopatólogos han documentado claramente en el análisis de los dientes de las momias, es el polvo de arena y de piedra que se mezcla involuntariamente con la harina durante el proceso de molienda. Las muelas de piedra que los egipcios usan para moler el grano dejan partículas de arenisca en la harina. Esas partículas, ingeridas con el pan a diario durante décadas, desgastan los dientes con una eficiencia terrible. Los análisis de momias de todas las clases sociales, desde faraones hasta campesinos, muestran un desgaste dental severo que comienza en la juventud y que en la mediana edad deja a muchos egipcios con los dientes casi a ras de las encías. El dolor dental crónico es una condición casi universal en el antiguo Egipto. Esta mañana Nefertari ha horneado pan plano sobre las paredes calientes del horno. Son discos de masa sin levadura, finos, que se cuecen en minutos y se sirven calientes. También hay una pasta de habas cocidas con ajo y aceite, que los egipcios comen desde la noche anterior recalentada, y dátiles frescos, que en esta época del año están en su punto, dulces y suaves, y que Nefertari compró ayer en el mercado. La cerveza. Es imposible hablar de la dieta egipcia sin hablar de la cerveza, que los egipcios llaman henket y que beben en todas las comidas del día, incluyendo el desayuno. La cerveza egipcia no es como la cerveza moderna. Es una bebida espesa,
turbia, de baja graduación alcohólica, elaborada con pan de cebada parcialmente fermentado disuelto en agua y filtrado a través de una cesta de fibra. El resultado es una bebida nutritiva, con proteínas y vitaminas B del proceso de fermentación, que proporciona calorías además de hidratación y que es microbiológicamente más segura que el agua del Nilo sin tratar. Los niños beben cerveza, los ancianos beben cerveza, los sacerdotes beben cerveza, aunque tienen restricciones sobre ciertos tipos de alcohol en ciertos contextos rituales. Los médicos recetan cerveza como vehículo para los medicamentos. Los papiros médicos del Imperio Medio tienen docenas de recetas que comienzan con instrucciones del tipo: mezclar con cerveza dulce y tomar durante 4 días. La cerveza en Egipto tiene el mismo rol que el agua potable en nuestro mundo. Es la bebida segura y disponible para todos. Amenhotep come despacio. Tiene por delante una jornada de trabajo en el edificio de la administración local, donde pasará varias horas copiando documentos y redactando cartas para los funcionarios que no saben escribir, pero antes de ir hay rituales que cumplir. Los hijos de Amenhotep y Nefertari son 3. El mayor, Ka, tiene 12 años y está en la escuela de escribas desde hace 2 años. La del medio, Merit, tiene 8 y ayuda a su madre en las tareas de la casa. El pequeño, Nebuenenef, tiene 4 años y todavía duerme cuando el resto de la familia desayuna. Ka come rápido y nervioso. Hoy tiene una prueba de copia de jeroglíficos en la escuela. Su padre le recuerda que sujete el cálamo con menos tensión en los dedos, que el trazo del ojo de Horus en la escritura formal requiere un movimiento de muñeca, no de todo el brazo. Ka asiente sin mirarlo, demasiado concentrado en sus propios pensamientos para procesar el consejo. Amenhotep lo observa y piensa en sí mismo a los 12 años, con la misma ansiedad ante las mismas pruebas. Algunas cosas no cambian en ningún siglo. El sistema de escritura que Amenhotep domina y que su hijo está aprendiendo es una de las invenciones más extraordinarias y más complejas que la humanidad ha producido. Los jeroglíficos egipcios son un sistema de escritura que combina 3 tipos diferentes de signos en el mismo texto. Hay signos fonéticos, que representan sonidos. Hay signos ideográficos, que representan directamente el objeto o la idea que dibujan. Y hay determinativos, que son signos mudos colocados al final de las palabras para indicar a qué categoría semántica pertenecen. Si la palabra es un nombre de persona, de ciudad, de animal, de acción violenta, de movimiento. El lector experimentado usa los determinativos como guías para interpretar palabras que de otro modo serían ambiguas. Aprender a leer y escribir en jeroglífico es un proceso que en el Imperio Medio dura entre 5 y 12 años dependiendo del nivel de competencia que se quiera alcanzar. La escritura monumental, la que se talla en las paredes de los templos y los monumentos reales, requiere el conocimiento de más de 700 signos diferentes. La escritura hierática, la versión cursiva simplificada que los escribas usan para los documentos administrativos y las cartas, es más rápida de escribir, pero igualmente compleja de dominar. La escuela de escribas, el Perang o Casa de la Vida, es la institución educativa más importante de Egipto. Hay Perang adjuntos a los templos principales de las ciudades grandes. El de la ciudad de Amenhotep tiene 30 alumnos divididos en 3 grupos por nivel. Los más jóvenes, de 8 a 10 años, aprenden los signos básicos copiándolos en tablillas de madera cubierta de yeso que se pueden borrar y reutilizar. Los intermedios, de 10 a 14, copian textos clásicos de la literatura egipcia en óstraca, fragmentos de cerámica o de piedra caliza que son más baratos que el papiro. Los avanzados, de 14 en adelante, aprenden a redactar documentos reales, contratos, inventarios, cartas administrativas, informes judiciales. El papiro es el material de escritura más valioso de Egipto y del Mediterráneo antiguo.
Se fabrica a partir de los tallos del Cyperus papyrus, la planta acuática que crece en abundancia en las orillas del Nilo y en el delta. Los tallos se cortan en tiras finas que se superponen en capas perpendiculares entre sí y se prensan y secan hasta obtener una hoja flexible y resistente. El papiro egipcio de buena calidad puede durar siglos si se conserva en las condiciones de baja humedad del desierto, lo que explica por qué tenemos hoy papiros del Imperio Medio perfectamente legibles. La tinta que usan los escribas se fabrica mezclando negro de humo o carbón vegetal finamente molido con una solución de goma arábiga y agua. Se deja secar en forma de pastillas compactas, como las acuarelas modernas, y se rehidrata con un poco de agua en el momento de escribir. Para la tinta roja, que se usa para los títulos, los nombres divinos y las cifras importantes en los documentos matemáticos, se usa ocre rojo molido en lugar de carbón. El cálamo es un tallo de junco cortado en bisel en un extremo, que absorbe la tinta por capilaridad y la deposita sobre el papiro en un trazo que puede ser fino o grueso dependiendo del ángulo. Un escriba experto puede controlar el cálamo con una precisión comparable a la de un pincel de acuarela, produciendo signos que tienen tanto de caligrafía como de dibujo. Amenhotep lleva 20 años escribiendo todos los días y sus manos lo saben, aunque él no piense en ello. El movimiento del cálamo sobre el papiro tiene para él la misma naturalidad que caminar, pero recuerda perfectamente los años de aprendizaje, los calambres en los dedos, los signos que se resistían a salir con la proporción correcta, los maestros que golpeaban con una caña en las manos del alumno que sostenía el instrumento con demasiada fuerza. El sistema educativo egipcio no es conocido por su suavidad. Los textos escolares del Imperio Medio contienen frases que los maestros dictaban y los alumnos copiaban, y algunas de esas frases son advertencias directas sobre las consecuencias de la pereza. Una de las más famosas dice: «El oído del muchacho está en su espalda. Escucha cuando se le golpea». Es una filosofía pedagógica que no necesita traducción. Y sin embargo, el aprendizaje funciona, porque ser escriba en Egipto es uno de los mejores destinos posibles para alguien que no ha nacido en la nobleza. Los textos del Imperio Medio contienen composiciones literarias llamadas sátiras de los oficios, donde un maestro enumera a su alumno todas las profesiones disponibles y describe sus miserias. El campesino trabaja bajo el sol y el impuesto se lleva todo lo que produce. El soldado marcha con el equipo a cuestas y duerme en el barro. El herrero huele a quemado y tiene los ojos irritados por el humo. El pescador trabaja en el río con los cocodrilos y después de repasar cada oficio posible, el maestro concluye siempre: no hay oficio sin supervisión excepto el del escriba. El escriba es su propio supervisor. Amenhotep lo sabe, y por eso ha puesto a su hijo Ka en la escuela desde los 10 años, aunque suponga un sacrificio económico. Porque un escriba en Egipto tiene el futuro más seguro que se puede tener sin ser noble de nacimiento. La ciudad donde vive Amenhotep no tiene el tamaño de Roma ni la complejidad urbana de Babilonia. Es una ciudad de tamaño mediano del Imperio Medio egipcio, con quizás 10 o 15.000 habitantes, situada en la orilla oeste del Nilo en el tramo entre Menfis y Tebas. Tiene un templo principal dedicado a Amón, un mercado permanente junto al embarcadero, un barrio de artesanos al norte, un barrio de pescadores al borde del río, y el edificio de la administración local donde trabaja Amenhotep, que es una estructura de adobe enlucido de blanco, con columnas pintadas de ocre y azul, y una bandera de lino ondeando en el mástil de la entrada. Las calles de la ciudad son diferentes a las de Roma. Son más anchas en los ejes principales y se estrechan en los barrios interiores hasta convertirse en callejones de apenas 2 metros de ancho. No tienen pavimento de adoquines. Son de tierra apisonada que en la época de lluvias ocasionales se convierte en barro y que en la estación seca se cubre de polvo fino de arena que el viento del desierto trae desde el oeste. Los pies de Amenhotep
conocen bien ese polvo. Lo recoge entre los dedos en las sandalias de papiro y a media mañana tiene que sacudirlas. Los edificios de la ciudad son todos de adobe. El adobe es beige claro cuando está seco, casi blanco cuando está enlucido con cal y marrón oscuro cuando está húmedo. Los muros se repintan de blanco regularmente porque el sol, el polvo y las lluvias ocasionales los van oscureciendo. Las puertas son de madera de sicomoro, el árbol más común del Valle del Nilo, con bisagras de bronce o de madera endurecida. Las ventanas son pequeñas y altas en los muros, diseñadas para que entre la luz, pero no el calor directo del sol. En las calles principales hay puestos de vendedores de pan sentados junto a cestas de hogazas, vendedores de verduras con los productos dispuestos en el suelo sobre esteras de fibra, cebollas, ajos, pepinos, lechugas, puerros, vendedores de pescado seco del Nilo, que tiene un olor que impregna el barrio entero y que Amenhotep ha aprendido a ignorar después de décadas de caminar por la misma calle. Vendedores de amuletos de fayenza, la cerámica vidriada de color azul-verde que los egipcios usan en joyería, en figurillas votivas y en los objetos funerarios que se colocan junto a los muertos. El sistema de intercambio en Egipto, en el Imperio Medio, es el trueque regulado. No hay monedas acuñadas. Los egipcios no las inventarán hasta mucho más tarde bajo influencia griega. En su lugar, todos los bienes tienen un valor expresado en unidades de peso de cobre llamadas deben o en medidas de grano. Un par de sandalias vale cierto número de deben. Un cántaro de aceite vale cierta cantidad de grano. Las transacciones se hacen intercambiando bienes de valor equivalente, con los valores de referencia conocidos por todos y regulados por el Estado. Un vendedor de cebollas puede aceptar a cambio lino, o cobre, o un servicio de trabajo, o una promesa escrita de pago diferido. Amenhotep ha redactado decenas de esas promesas escritas, que son contratos simples donde se registra que tal persona debe a tal otra cierta cantidad de tal cosa para ser entregada en tal fecha. El papiro da validez legal a la promesa que de otro modo dependería solo de la memoria y de la buena voluntad de las partes. Camina saludando a conocidos. En una ciudad de este tamaño, donde las mismas familias llevan generaciones viviendo en los mismos barrios, casi todo el mundo conoce a casi todo el mundo. El viejo Nebamun, el alfarero del callejón de los artesanos, levanta la mano desde la entrada de su taller. La mujer de Senefer, el médico, cruza la calle con una cesta de hierbas medicinales del mercado. El sacerdote menor del templo de Amón pasa con su cabeza afeitada y su túnica blanca de lino, mirando al frente con la expresión de concentración específica de los que tienen rituales pendientes. Amenhotep llega al edificio de la administración cuando el sol ya está claramente visible sobre los tejados. Deja las sandalias en la entrada, como es costumbre en los edificios oficiales, y entra en el interior fresco. El edificio de la administración local es el equivalente egipcio de una oficina de gobierno municipal. Aquí se registran los nacimientos y las defunciones. Se resuelven las disputas sobre linderos de campos y herencias de propiedades. Se calculan y se cobran los impuestos. Se emiten los documentos que autorizan el transporte de mercancías por el río. Se registran los contratos de trabajo y los acuerdos comerciales. Todo lo que en el mundo moderno requeriría un ayuntamiento, un registro civil, un juzgado de paz y una oficina tributaria se hace aquí, en este edificio de adobe con sus columnas pintadas, por un equipo de 5 escribas de los cuales Amenhotep es el de mayor antigüedad. El jefe de la oficina es un funcionario llamado Merneptah, un hombre de unos 50 años con el título de supervisor de los sellos, que es un rango administrativo medio en la jerarquía del Estado egipcio. Merneptah sabe leer y escribir, lo suficiente para revisar los documentos que le presentan para sellar, pero no con la fluidez de un escriba profesional. Para los documentos más complejos depende completamente de Amenhotep.
Esta mañana hay 3 casos pendientes. El primero es una disputa entre 2 campesinos sobre la propiedad de una franja de tierra en el borde del campo inundable del Nilo. Cuando el río crece en la temporada de inundación y luego retrocede, los marcadores de los campos quedan sepultados bajo el limo y la línea exacta entre una propiedad y la siguiente se vuelve objeto de disputa. Los especialistas en medición de tierras, los escribas de campo, existen precisamente para resolver estos problemas. Pero antes de que los escribas de campo puedan actuar, alguien tiene que registrar la disputa formalmente. Amenhotep escucha a los 2 campesinos que hablan al mismo tiempo con la intensidad de quien tiene razón y necesita que el otro lo entienda. Los hace callar por turnos. Toma notas en un óstraca mientras escucha. Las notas son en hierático. La escritura cursiva, mucho más rápida que los jeroglíficos formales. Luego redacta el documento formal en un rollo de papiro, las partes, la naturaleza de la disputa, los testigos presentes, la solicitud de medición oficial. Merneptah estampa el sello de la oficina en la cera al final del rollo. Los campesinos se van, todavía mirándose con desconfianza, pero con el documento en la mano que les garantiza que el proceso ha comenzado. El segundo caso es una herencia. Un hombre ha muerto sin dejar testamento escrito. Sus 2 hijos disputan la división de la casa y del campo. En el derecho egipcio del Imperio Medio, la ley de herencia favorece la división equitativa entre los hijos varones, pero hay matices dependiendo de si la propiedad era del padre o de la madre, de si había bienes adquiridos durante el matrimonio o traídos por la esposa como dote, de si algunos de los hijos habían recibido ya donaciones en vida del padre. Amenhotep conoce el derecho porque los escribas son también los custodios del conocimiento jurídico en Egipto. El tercer caso es el más interesante. Una mujer ha presentado una demanda contra su marido por abandono. Esto, que en muchas culturas del mundo antiguo sería impensable, es perfectamente posible en el sistema jurídico egipcio. La mujer en el antiguo Egipto tiene una posición legal considerablemente más fuerte que en la mayoría de las civilizaciones contemporáneas. La mujer egipcia puede poseer propiedades a su nombre, puede comprar y vender sin el permiso del marido, puede presentar demandas ante los tribunales y ser testigo en los juicios, puede divorciarse del marido si hay causas justificadas y reclamar una parte de los bienes conyugales. Puede heredar y legar propiedades, puede ejercer oficios y cobrar por su trabajo. Esta igualdad jurídica relativa sorprende a los griegos y a los romanos que visitan Egipto siglos después. Heródoto, el historiador griego, escribirá en el siglo V a.C. que los egipcios parecen haber invertido las costumbres ordinarias de los hombres, porque las mujeres van al mercado y negocian mientras los hombres se quedan en casa a tejer. La mujer que ha presentado la demanda se llama Sat Hathor. Su marido lleva 3 meses sin aparecer por la casa, sin enviar dinero para los hijos, sin dar explicaciones. Amenhotep redacta la denuncia formal con la misma precisión que los casos anteriores. Sat Hathor le agradece con una inclinación de cabeza. Tiene la expresión de alguien que ha tomado una decisión después de mucho tiempo dudando y que ahora que la ha tomado siente un alivio mezclado con miedo. Amenhotep la mira salir y piensa, no por primera vez, que los documentos que él redacta son las bisagras sobre las que giran las vidas de la gente, que la diferencia entre una disputa resuelta y una disputa que se convierte en enemistad generacional puede ser un rollo de papiro con el sello correcto, que la escritura es poder en el sentido más concreto posible. El antiguo Egipto tiene más de 2000 dioses documentados. Esta cifra es tan grande que resulta casi imposible de visualizar. 2000 entidades divinas, cada una con su nombre, su iconografía, su dominio específico, sus templos, sus sacerdotes, sus rituales, sus fiestas, sus relaciones familiares con los otros dioses. El panteón egipcio es la creación religiosa más compleja y más rica que la humanidad ha producido,
y su complejidad no es producto del caos, sino de miles de años de elaboración teológica cuidadosa. Los dioses principales, los que Amenhotep conoce desde la infancia y ante los que hace sus oraciones diarias, son un grupo de figuras que cualquier visitante de un museo de antigüedades egipcias reconocería. Ra, el sol, el creador, el que navega por el cielo durante el día y por el inframundo durante la noche. Ra tiene múltiples formas dependiendo del momento del día. Kepri al amanecer, representado como un escarabajo pelotero que empuja el sol sobre el horizonte. Ra propiamente dicho a mediodía, con cabeza de halcón y el disco solar sobre ella. Atum al atardecer, el anciano que se hunde en el horizonte occidental, el mismo Dios en tres formas que corresponden a las tres etapas del día, que a su vez corresponden a las tres etapas de la vida humana: nacimiento, plenitud, vejez. El escarabajo pelotero como símbolo solar necesita un momento de explicación porque es uno de esos elementos de la religión egipcia que confunde al observador moderno. El escarabajo pelotero empuja bolas de estiércol por el suelo para alimentar a sus crías. Los egipcios observaron que estas bolas se empujan de este a oeste en la misma dirección que el sol, y que de las bolas de estiércol emergen crías de escarabajo que parecen surgir de la nada, del mismo modo que el sol emerge cada mañana del horizonte. Para una cultura que ve el mundo como un sistema de correspondencias y de simbolismos, el escarabajo que empuja una esfera de este a oeste y de cuyo trabajo emerge nueva vida es el símbolo más perfecto imaginible del sol. Los amuletos de escarabajo son los más comunes de toda la joyería egipcia. Osiris es el dios de los muertos y de la resurrección. Su mito es el más elaborado y el más emocionalmente resonante de la mitología egipcia. Osiris era rey de Egipto. Su hermano Set, el dios del caos y del desierto, lo asesinó, desmembró su cuerpo y esparció los pedazos por todo Egipto. Su esposa Isis, la diosa de la magia, recorrió el país recogiendo los pedazos, los reunió, los envolvió en vendas de lino creando la primera momia, y con sus poderes mágicos concibió un hijo de Osiris muerto, Horus, el halcón, que crecería para vengar a su padre y reclamar el trono de Egipto. El mito de Osiris explica por qué los egipcios momifican a sus muertos. Porque Isis momificó a Osiris y eso le permitió resucitar. Explica por qué el faraón es considerado el hijo de Ra en vida y la encarnación de Osiris en la muerte. Explica el conflicto eterno entre el orden y el caos, entre la fertilidad del valle del Nilo y la esterilidad del desierto, entre la vida y la muerte. Es un mito que contiene toda la cosmología egipcia en una sola historia familiar. Anubis, el dios con cabeza de chacal, preside los rituales funerarios y pesa el corazón de los muertos en la balanza de la justicia. El corazón del muerto se coloca en un platillo de la balanza. En el otro platillo se coloca la pluma de Maat, la diosa de la verdad, el orden y la justicia. Si el corazón pesa lo mismo que la pluma, el muerto ha vivido una vida justa y puede continuar al campo de los juncos, el paraíso egipcio. Si el corazón pesa más, una criatura monstruosa llamada Amit, mitad cocodrilo, mitad hipopótamo, mitad león, lo devora y el muerto desaparece para siempre. Amenhotep conoce estos mitos de la misma manera en que conoce las calles de su ciudad, tan íntimamente que ya no los ve como historias, sino como la estructura del mundo. Los dioses no son para él figuras literarias ni metáforas. Son presencias reales que gobiernan cada aspecto de la existencia. El sol que sale cada mañana es Ra. El Nilo que crece cada año es Hapi. La cobra que se mueve entre los papiros del borde del río es una manifestación de la diosa Wayet. El mundo egipcio está lleno de divinidad de una manera que la modernidad secular encuentra difícil de imaginar desde dentro. A media mañana, Amenhotep sale del edificio administrativo para ir al templo. No es un ritual obligatorio para los laicos. Los templos en Egipto
no son lugares de culto colectivo como las iglesias o las mezquitas. Son las casas de los dioses, habitadas por las estatuas en las que los dioses residen. Y solo los sacerdotes pueden entrar en el Sancta Sanctorum donde está la estatua. Los laicos se quedan en el patio exterior, donde pueden dejar ofrendas y hacer oraciones. Amenhotep deja una pequeña figurilla de fayenza ante la capilla exterior del templo. Es una figurilla de Thoth, el dios de la escritura y del conocimiento, con cabeza de ibis. Thoth es el patrón específico de los escribas, el inventor de la escritura según la mitología, el que registra el resultado del juicio de los muertos en el reino de Osiris. Para Amenhotep, honrar a Thoth no es superstición sino simple lógica. El dios que rige tu oficio merece reconocimiento por lo que te ha dado. Mientras está en el patio del templo, Amenhotep ve a un hombre esperando para ver al médico sacerdote. En Egipto, la medicina y la religión no son disciplinas separadas. Son dos aspectos del mismo conocimiento. Los papiros médicos más importantes del Imperio Medio, el papiro Ebers y el papiro Edwin Smith, que serán descubiertos por arqueólogos modernos milenios después en las necrópolis de la región, combinan en sus páginas observaciones clínicas de una precisión notable con recetas mágicas e invocaciones a los dioses que a primera vista parecen incompatibles. El papiro Edwin Smith es el texto médico más antiguo del mundo que trata las enfermedades desde un punto de vista predominantemente racional. Describe 48 casos clínicos, principalmente traumatismos, con una estructura que el médico moderno reconocería. Examinación del paciente, diagnóstico, pronóstico, tratamiento. Algunos de los casos incluyen la anotación: una enfermedad que no trataré, que es la manera honesta del médico del Imperio Medio de decir que el caso está más allá de sus posibilidades terapéuticas. El papiro Ebers, más largo y más variado, contiene recetas para casi todas las afecciones conocidas: enfermedades del estómago, enfermedades de los ojos, enfermedades de la piel, problemas ginecológicos, enfermedades del corazón que los egipcios localizan en el corazón, pero cuya descripción de síntomas en algunos casos corresponde a lo que hoy llamaríamos enfermedades cardiovasculares. Junto a las recetas basadas en hierbas, minerales y sustancias animales con propiedades medicinales reales, hay recetas que incluyen ingredientes cuya eficacia era exclusivamente mágica: excrementos de cocodrilo, grasa de hipopótamo, sangre de ciertos animales sagrados. La lógica de incluir ingredientes mágicos junto a los medicinales no es irracionalidad, es una cosmología diferente. En el mundo egipcio, la enfermedad puede tener causas naturales, pero también puede ser producida por espíritus malignos, por la maldición de un enemigo, por el desagrado de un dios. Un tratamiento que no aborde todas las causas posibles es un tratamiento incompleto. El médico egipcio que receta hierbas medicinales junto con una invocación a Sekhmet, la diosa de la enfermedad y la curación, no está siendo inconsistente, está siendo exhaustivo. Lo que más sorprende del conocimiento médico egipcio es su comprensión del sistema cardiovascular. El papiro Ebers contiene un texto sobre el corazón que describe cómo los vasos sanguíneos del cuerpo convergen en el corazón, cómo el corazón habla en los vasos de cada miembro, y cómo el médico puede examinar al paciente poniendo los dedos en la muñeca o en la sien y sentir el latido del corazón. Es la descripción más antigua conocida del pulso como herramienta diagnóstica, anterior a los griegos en varios siglos. Los médicos egipcios se especializan. Hay médicos de los ojos, médicos de los dientes, médicos del vientre. Heródoto escribirá, con cierta exageración pero no sin base real, que en Egipto cada médico trata solo una enfermedad y no más, de modo que todo el país está lleno de médicos, pues hay médicos para los ojos, médicos para la cabeza, médicos para los dientes, médicos para el vientre y médicos para las enfermedades oscuras. La especialización médica,
que el mundo occidental tardará 20 siglos más en redescubrir, ya existe en el Egipto del Imperio Medio. El hombre que espera en el patio del templo tiene un vendaje en la mano, probablemente una herida de trabajo, de las que abundan entre los artesanos. El médico sacerdote lo examinará, limpiará la herida con miel, que tiene propiedades antibacterianas reales que los modernos han confirmado, pero que los egipcios usaban empíricamente, y la cubrirá con una cataplasma de hierbas, y pronunciará sobre ella una fórmula de protección contra los espíritus de la infección. Las dos cosas juntas, la miel y la fórmula, son el tratamiento completo. Amenhotep lo sabe porque él mismo se trató una herida de la misma manera hace 2 años. La mano curó. Nunca sabrá cuánto fue la miel y cuánto fue la fórmula. Probablemente no le importe. A mediodía, Amenhotep tiene un encargo que lo lleva al embarcadero. Tiene que entregar un documento a un comerciante que llega de Memphis en una barca de carga. El embarcadero de la ciudad es el lugar más vivo y más ruidoso de toda la población. Cargadores que mueven ánforas de aceite y fardos de lino entre las barcas y el almacén del puerto. Marineros que negocian tarifas, comerciantes que revisan sus mercancías con la expresión de quien hace los cálculos mentales de lo que ganará y lo que perderá. Y el río, el Nilo, es lo que hace posible Egipto, no como metáfora sino como hecho geológico. El Valle del Nilo es una franja de tierra fértil de entre 2 y 20 kilómetros de ancho que discurre de sur a norte por un desierto que ocupa el 94% del territorio de lo que hoy llamamos Egipto. Fuera del alcance de las inundaciones del Nilo no crece nada. Es el desierto absoluto, el desierto que los egipcios llaman Desret, la tierra roja, que es el dominio de Set y la antítesis de la vida. Dentro del alcance de las inundaciones, la tierra negra Kemet, la que da nombre al país, es una de las tierras más fértiles del mundo. El mecanismo es extraordinario en su simplicidad y en su regularidad. Cada año, entre junio y septiembre, las lluvias en las montañas de Etiopía producen una crecida del Nilo que inunda el valle durante semanas. Cuando las aguas se retiran, dejan sobre la tierra una capa de limo negro cargado de nutrientes que es, en la práctica, el fertilizante más eficiente que la naturaleza ha producido en ningún lugar del mundo. Los egipcios no necesitan abonar sus campos. El Nilo lo hace por ellos cada año con una puntualidad que en el Imperio Medio lleva ya 2000 años siendo fiable. La dependencia de Egipto en esta inundación anual es total y absoluta. Un año de inundación insuficiente significa cosechas pobres y hambre. Un año de inundación excesiva significa campos anegados demasiado tiempo, semillas que no pueden plantarse en el momento correcto, también hambre. Solo dentro de un rango específico de altura de la inundación, medido con los nilómetros que los egipcios han construido en puntos estratégicos del río, la cosecha es buena. Los nilómetros son pozos de piedra con escalas graduadas que permiten medir la altura exacta de la crecida del Nilo. Los funcionarios del Estado leen el nivel del nilómetro regularmente durante la temporada de crecida y transmiten la información a la capital, donde los administradores calculan la cosecha esperada y por tanto los impuestos que se podrán cobrar ese año. El Estado egipcio basa toda su planificación económica en la lectura del nilómetro. Es el dato más importante del año. El dios Hapi, la personificación de la inundación del Nilo, es representado como un hombre obeso de piel azul o verde, con senos femeninos que simbolizan la fertilidad que trae. Es uno de los dioses más amados del panteón egipcio, no con el temor reverencial que acompaña a los dioses más poderosos, sino con una gratitud afectuosa, como se ama a quien te alimenta. Los himnos a Hapi del Imperio Medio están entre los textos más hermosos de la literatura egipcia. Describen la llegada de la inundación con una alegría que atraviesa los milenios.
El Nilo es también la autopista de Egipto. En un país sin carreteras pavimentadas y con el desierto como límite en ambos flancos, el río es la única vía de comunicación eficiente. Las barcas que Amenhotep ve en el embarcadero son de todos los tamaños. Pequeñas embarcaciones de papiro para el uso local, barcas de madera de tamaño mediano para el comercio regional, grandes naves de transporte que llevan bloques de piedra de las canteras del sur hacia los proyectos de construcción del norte. El tráfico fluvial en el Nilo del Imperio Medio es comparable en su intensidad al tráfico de una carretera moderna. Navegar por el Nilo es casi siempre posible en las dos direcciones gracias a un fenómeno climático extraordinariamente útil. El viento dominante en el valle del Nilo sopla de norte a sur, mientras que la corriente del río va de sur a norte. ¿Quieres ir hacia el sur? Despliega la vela y deja que el viento te lleve. ¿Quieres volver al norte? Recoge la vela y deja que la corriente te lleve. Los jeroglíficos para barco reflejan esta dualidad. La barca con la vela desplegada es el símbolo de viajar al sur. La barca sin vela es el símbolo de viajar al norte. Amenhotep entrega el documento al comerciante de Menfis, que es un hombre de unos 40 años con una cadena de oro en el cuello y la expresión de alguien que ha pasado demasiados días en una barca y quiere un baño y una cama. El comerciante firma el documento, o más exactamente estampa su sello personal en la cera, porque él no sabe escribir. El intercambio tarda 3 minutos. Amenhotep se queda un momento más mirando el río antes de volver. El agua es marrón y espesa. Lleva el limo del corazón de África. Las garcetas blancas caminan por el borde con sus pasos lentos y precisos. Una familia de hipopótamos está visible en el banco de arena del lado opuesto, a 100 metros de distancia, los dorsos grises apenas saliendo del agua. Los hipopótamos en Egipto son animales sagrados y peligrosos al mismo tiempo, manifestaciones de la diosa Taweret, protectora de los partos, y también bestias que pueden volcar una barca con un solo movimiento. Amenhotep los mira, los hipopótamos lo ignoran. El Nilo sigue fluyendo como ha fluido siempre y como fluirá siempre, indiferente a los escribas y a las barcas y a los faraones y a los imperios que se construyen y se derrumban en sus orillas. El mediodía en Egipto es el momento de retirarse del sol. El sol de mediodía en el valle del Nilo no es el sol gentil de la mañana. Es un sol vertical, directo, que cae sobre las cabezas con la misma fuerza con que caería un martillo sobre un yunque. La temperatura a mediodía en la estación seca puede superar los 40 grados en la sombra. Los egipcios que trabajan al aire libre, los campesinos, los cargadores del puerto, los obreros de la construcción, se organizan para hacer el trabajo más pesado en las horas tempranas de la mañana y en las horas tardías de la tarde, dejando el mediodía para el descanso en la sombra. Amenhotep come en el edificio de la administración. Hay un patio interior con una parra que da sombra a una mesa baja rodeada de esteras, donde los 5 escribas de la oficina comen juntos. La comida la trae cada uno de su casa o la compra a los vendedores ambulantes que recorren la ciudad a mediodía con sus cestas. Hoy Nefertari le ha preparado una ración de lentejas cocidas con cebolla y comino, envuelta en un paño de lino, y un pedazo de queso blanco fresco de leche de cabra, y 3 higos secos, y un cántaro pequeño de cerveza. Las lentejas son la proteína del pueblo en Egipto. Son baratas, abundantes, fáciles de almacenar en seco durante meses, nutritivas, y en las manos de alguien que sabe cocinarlas, sabrosas. El comino que Nefertari ha usado en el guiso viene de los mercados de las especias, que en el Imperio Medio ya conectan Egipto con las rutas comerciales del Mediterráneo Oriental y del Mar Rojo. El comino en el guiso de lentejas es un detalle pequeño que sitúa a esta familia en una posición económica que les permite comprar especias, lo que no todos pueden. La dieta de los campesinos pobres del mismo periodo es más austera.
Los análisis de los restos esqueléticos de los obreros que construyeron las pirámides de Giza, cuyos cementerios han sido excavados por los arqueólogos, muestran una dieta basada principalmente en pan de cebada, cebolla, ajo, rábanos y pescado seco del Nilo. Es una dieta con déficit de proteínas de alta calidad y de ciertos micronutrientes, lo que se refleja en los huesos, señales de episodios de malnutrición durante la infancia, de anemias, de enfermedades relacionadas con deficiencias vitamínicas. Y sin embargo, los mismos análisis muestran algo sorprendente. Los obreros de las pirámides no eran esclavos, como el imaginario popular durante siglos ha dado por sentado. Los registros administrativos encontrados en la meseta de Giza muestran que eran trabajadores asalariados, pagados en pan y cerveza y en ocasiones en telas y cobre, organizados en equipos con nombres propios y con una jerarquía interna. Tenían médicos, tenían cementerio propio junto a las pirámides, lo que indica que eran personas de cierta dignidad social. Algunos de los esqueletos muestran señales de cirugías que fueron exitosas, fracturas que soldaron correctamente gracias a la atención médica recibida. La carne en la dieta egipcia es un lujo que la clase media como Amenhotep puede permitirse ocasionalmente, pero no con regularidad. La carne de buey es la más prestigiosa, reservada principalmente para los banquetes de los nobles y para las ofrendas en los templos. La carne de cabra y de oveja es más accesible. Las aves de corral, especialmente las palomas y los patos del Nilo, aparecen con frecuencia en las escenas de banquete pintadas en las tumbas. El pescado del Nilo es abundante y relativamente barato, pero tiene asociaciones de clase baja que hacen que algunos egipcios de posición social media lo eviten en contextos formales, aunque lo coman en privado. Las frutas en Egipto son una bendición de la geografía. La higuera, la palmera datilera, el granado, la vid, el sicómoro con sus frutos pequeños y dulces. En los jardines de las casas de la élite hay pomelos y mandarinas que llegaron de Oriente a través de las rutas comerciales. La miel de las colmenas silvestres y domesticadas endulza los pasteles rituales que se preparan para las fiestas religiosas. El vino existe en Egipto, pero es más caro que la cerveza y tiene connotaciones más aristócratas. Los viñedos del delta y del oasis de Karga producen vinos que los papiros administrativos clasifican por calidad y por procedencia. Los nobles beben vino en sus banquetes. Los funcionarios medios como Amenhotep lo beben en las ocasiones especiales. El pueblo bebe cerveza. Esta tarde, Amenhotep tiene que supervisar el inventario del almacén de grano de la administración. Es una tarea que no le gusta especialmente, pero que es parte del trabajo: contar, medir, registrar. El grano del almacén es el recurso más estratégico del Estado local, la reserva que permite distribuir alimento en caso de una cosecha mala, pagar a los trabajadores de los proyectos públicos y gestionar los impuestos cobrados en especie. En el camino de vuelta al edificio de la administración, Amenhotep pasa junto al taller del embalsamador. No es un lugar que evite. En Egipto, la muerte es demasiado presente y demasiado importante para evitarla. La preparación para la muerte comienza, para quienes tienen los medios para hacerlo, en la juventud. Los egipcios de clase media empiezan a encargar y pagar su tumba y su ajuar funerario décadas antes de morir. No porque sean morbosos, sino porque son prácticos. La calidad de tu existencia en el más allá depende directamente de la calidad de la preparación que hagas en esta vida. La teología funeraria egipcia es elaborada y cambia en sus detalles a lo largo de los milenios, pero en el Imperio Medio tiene una estructura central que Amenhotep conoce de memoria. Cuando una persona muere, su ser se divide en varios componentes que los egipcios denominan con nombres específicos. El Ka es la fuerza vital, la energía creadora que el dios Hnum modela junto con el cuerpo en el momento del nacimiento. El Ba es lo más cercano a lo que nosotros llamaríamos el alma individual, la personalidad única de la persona,
representada como un pájaro con cabeza humana que puede volar entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. El Ib es el corazón, la sede de la conciencia y de la moral, el que será pesado en la balanza de Anubis. El Ren es el nombre. Mientras alguien pronuncie tu nombre, tú sigues existiendo de alguna manera, lo que explica la obsesión egipcia con grabar los nombres en la piedra de las tumbas, para que todos estos componentes del ser puedan existir en el más allá. El cuerpo físico debe preservarse. De ahí la momificación. El proceso de momificación en el Imperio Medio está bien documentado y es más complejo de lo que la mayoría de los relatos populares sugieren. El embalsamador, el WBTT, extrae primero los órganos internos a través de incisiones precisas. Los pulmones, el hígado, el estómago y los intestinos se colocan en 4 recipientes de piedra o cerámica llamados vasos canopos, cada uno protegido por uno de los 4 hijos de Horus. El corazón se deja en el cuerpo porque es el órgano de la identidad moral y no puede separarse del cuerpo para el juicio de Osiris. El cerebro se extrae a través de las fosas nasales con un gancho de metal, porque los egipcios no le atribuyen ninguna función importante y simplemente lo descartan. El cuerpo se cubre completamente con natrón, una sal natural de origen mineral que absorbe la humedad y detiene la descomposición. Se deja en el natrón durante 40 días. Después se limpia, se unta con aceites aromáticos, resinas y ungüentos, y se envuelve en capas sucesivas de vendas de lino. Entre las capas de vendas se colocan amuletos específicos que protegen las distintas partes del cuerpo. El proceso completo, en su versión más elaborada, dura 70 días. 70 días no es un número arbitrario. Es el periodo durante el cual la estrella Sirio, la más brillante del cielo nocturno, está ausente del horizonte egipcio antes de su reaparición helíaca, el momento en que vuelve a ser visible justo antes del amanecer, que coincide con el comienzo de la inundación del Nilo. Sirio es la estrella de Isis para los egipcios. Su reaparición anuncia la llegada de las aguas y el renacimiento de la vida. El período de momificación dura lo mismo que el período de ausencia de Sirio, porque la momificación es, simbólicamente, la transformación del muerto en un ser que renacerá como renace la inundación cuando Sirio vuelve. Las tumbas egipcias del Imperio Medio, al menos las de las clases medias y altas, están llenas de objetos que el difunto necesitará en su vida en el más allá. Comida, panes, carne seca, fruta, cerveza en cántaros sellados, herramientas, los instrumentos del oficio del muerto, para que pueda seguir ejerciéndolo en el otro mundo. Muebles, la cama, el taburete, el arca para guardar la ropa, ropa de lino, cosméticos, juegos de mesa para el entretenimiento, y las figurillas susceptis, pequeñas estatuillas con forma humana que acompañan al muerto y que están programadas mediante textos mágicos inscritos en su superficie, para trabajar en lugar del muerto cuando los dioses del más allá convoquen a los muertos para las tareas agrícolas colectivas. Las figurillas dicen: si el difunto es convocado para trabajar en los campos del más allá, yo estoy aquí para responder. El número de Euseptis en una tumba refleja la riqueza del difunto. Los faraones se entierran con cientos de ellos, uno por cada día del año, más varios supervisores para gestionar a los trabajadores. Amenhotep tiene ya encargadas sus Usheptis y las de Nefertari. Las paga en plazos al taller del artesano funerario. Es un gasto significativo, pero que ningún egipcio de su posición se permitiría descuidar. Preparar bien la muerte es el acto de responsabilidad más importante de la vida. Pasa junto al taller del embalsamador sin entrar. Solo reconoce el olor familiar de la resina de cedro y del natrón que se filtra por la puerta entreabierta. Es el olor del trabajo más importante que se hace en esta ciudad. Una de las cosas más extrañas del antiguo Egipto, vista desde nuestra distancia,
Es la relación entre los dioses y los animales. No es que los egipcios adoren animales en el sentido de confundirlos con dioses. Es más complejo y más interesante que eso. Para los egipcios, el mundo natural está lleno de manifestaciones de lo divino, y los animales son una de las formas más directas en que los dioses se hacen visibles en el mundo material. Un animal específico puede ser el va vivo de un dios, no el dios mismo, sino una de las formas en que el dios elige manifestarse. El gato es el animal sagrado de Bastet, la diosa de la protección del hogar y de la fertilidad. Los gatos en Egipto tienen una posición social que ningún animal de ninguna cultura antigua iguala. Están en los hogares de todas las clases sociales, donde cazan ratones y serpientes con la eficiencia que los hace útiles y con la elegancia que los hace amados. Matar a un gato en Egipto es un crimen castigable con la muerte. Cuando un gato de la casa muere de manera natural, la familia hace luto. Se afeita las cejas como señal de duelo. Los cuerpos de los gatos sagrados se momifican con el mismo cuidado que los cuerpos humanos y se entierran en cementerios específicos para gatos. El ibis, el pájaro de largo pico curvado que camina por los bordes del Nilo, es la manifestación de Thoth. El cocodrilo, que para los campesinos que trabajan en las orillas del río es uno de los peligros más reales de su vida cotidiana, es sagrado para Sobek, el dios de los ríos y de la fertilidad de las aguas. En algunos templos, los cocodrilos viven en piscinas sagradas. Son alimentados por los sacerdotes con ofrendas de carne y de pescado, y cuando mueren son momificados y enterrados con honores. Los arqueólogos han encontrado cementerios de cocodrilos momificados en la región del Fayum con miles de ejemplares. El escarabajo pelotero es sagrado, el hipopótamo es sagrado, especialmente la hembra hipopótamo, que es la encarnación de Taweret. El buitre que los egipcios observan planeando sobre el desierto con las alas extendidas es la manifestación de Nekbet, la diosa protectora del Alto Egipto. El halcón es Horus, la cobra es Wadjet, protectora del Bajo Egipto, la vaca es Hathor. El toro Apis merece un capítulo propio que aquí solo podemos resumir. En Memphis, la ciudad más antigua de Egipto, vive en todo momento un toro de características físicas específicas, pelo negro con una mancha blanca triangular en la frente, un nódulo bajo la lengua con la forma de un escarabajo, los pelos de la cola bifurcados. Este toro único es considerado la encarnación viva del dios Ptah, el dios creador de Memphis. Es alimentado con los mejores alimentos, vive en un recinto de mármol, es visitado por peregrinos que vienen de toda Egipto. Cuando muere, el Estado convoca una búsqueda nacional del próximo toro Apis que tenga las características correctas. El toro muerto es momificado con ceremonia de Estado y enterrado en el Serapeum de Saqqara, el cementerio subterráneo de los toros Apis, en sarcófagos de granito negro de 20 toneladas. El animal que más directamente afecta la vida cotidiana de Amenhotep no es ninguno de estos animales sagrados, sino el gato de su propia casa, que se llama Miu, que en egipcio antiguo es simplemente la onomatopeya del maullido. Miu tiene 6 años, es de color atigrado con el vientre blanco, y duerme habitualmente en la azotea, pero baja a la cocina cuando Nefertari cocina porque sabe que habrá algún trozo de pescado disponible. Miu es útil. Caza los ratones que sin él infestan el almacén de grano. Es querido. Los hijos lo buscan para acariciarlo cuando vuelven de la escuela. Y es en cierta manera sagrado en el sentido en que todos los gatos son sagrados en Egipto, no individualmente, pero sí como especie portadora de la presencia de Bastet. Amenhotep le da un trozo de pan mojado en aceite cuando llega a casa al mediodía, y el gato lo acepta con la indiferencia soberana de los gatos de todos los siglos.
La tarde lleva a Amenhotep a una tarea diferente. El templo de Amón de la ciudad está ampliando una de sus salas y el sacerdote administrador ha pedido a la oficina de la administración que proporcione un escriba para supervisar el registro del trabajo. Cuántos artesanos trabajan cada día, cuánto material se consume, cuánto falta para terminar. Es un trabajo que a Amenhotep le gusta más que el inventario del grano porque le permite estar cerca de los artistas. Los artistas que trabajan en el templo son pintores y escultores de un oficio que en Egipto tiene una especificidad técnica que el ojo moderno tarda en comprender. El arte egipcio no intenta representar el mundo como lo ve el ojo. Intenta representar el mundo como es, en su esencia, independientemente del punto de vista accidental del observador. Esta distinción es fundamental para entender por qué las figuras humanas egipcias tienen esa apariencia específica que inmediatamente reconocemos. La cabeza de perfil, el ojo de frente, los hombros de frente, la cintura girada, las piernas de perfil, no es torpeza técnica. Es una convención estética deliberada que muestra cada parte del cuerpo en su vista más característica e identificable. Los pintores que trabajan en el templo usan una cuadrícula como guía. Antes de pintar, trazan sobre la pared una red de líneas horizontales y verticales en proporción fija. El cuerpo humano de pie ocupa 18 cuadrados de esta cuadrícula desde el suelo hasta la línea del cabello. La cabeza ocupa 2 cuadrados. La cintura está en la 11ª línea, los hombros en la 10ª. Esta cuadrícula canónica garantiza que todas las figuras humanas del arte egipcio tengan las mismas proporciones independientemente de quién las pinte o dónde se pinten. Es un sistema de control de calidad artística que los egipcios han perfeccionado durante siglos. Los colores que usan son pigmentos minerales, negro de carbón o de manganeso, blanco de caliza o de yeso, rojo de ocre o de hematita, amarillo de ocre, azul de frita de cobre, verde de malaquita o de frita, mezclados con un aglutinante de goma arábiga o de clara de huevo. Se aplican con pinceles de fibra vegetal sobre una capa base de yeso que cubre la piedra. Los colores egipcios en las tumbas y en los templos han sobrevivido 3000 años en condiciones de baja humedad, con una vividez que sorprende a los visitantes modernos. El azul egipcio merece mención especial. Es el primer pigmento sintético de la historia. No existe en la naturaleza y los egipcios lo fabrican calentando una mezcla de cuarzo, carbonato de calcio y un mineral de cobre como la malaquita a temperaturas de entre 800 y 900 grados durante varias horas. El resultado es un azul intenso y estable que no se desvanece con la luz ni reacciona con el calor. Los griegos lo importarán de Egipto, los romanos lo usarán en sus pinturas. El pigmento desaparecerá de la técnica occidental en la Edad Media y será redescubierto por los químicos modernos solo en el siglo XIX. Lo que Amenhotep ve trabajar a los pintores esta tarde no es decoración. Es escritura en otro idioma. Cada elemento de la escena pintada en la pared del templo tiene un significado específico. La posición de la figura, su tamaño relativo respecto a las otras figuras, los objetos que sostiene, el color de su piel. El faraón siempre es más grande que los sacerdotes, que son más grandes que los soldados, que son más grandes que los campesinos. El tamaño en el arte egipcio no es perspectiva, sino jerarquía. Los dioses son los más grandes de todos. Un sacerdote mayor se acerca a Amenhotep mientras observa a los pintores. Le explica el programa iconográfico de la sala, qué escena va en qué pared, por qué cada escena está en el lugar que está, qué textos van a acompañar cada imagen. Los textos son tan importantes como las imágenes. En el templo egipcio, texto e imagen son dos sistemas de comunicación complementarios que se refuerzan mutuamente. La imagen muestra, el texto nombra y explica. Juntos crean un registro que es a la vez visual y verbal, sensorial e intelectual. Amenhotep toma notas en su ostraka,
registra el número de artesanos, las horas trabajadas, los pigmentos consumidos, pero también mira, porque una de las cosas que el oficio de escriba le ha dado, además del sustento, es el permiso para estar en lugares como este, viendo cosas como estas. Y eso, piensa Amenhotep, no tiene precio en grano ni en cobre. Cuando vuelve a casa al atardecer, Amenhotep encuentra a Nefertari en el patio con la vecina Henut. Las dos mujeres están haciendo lino. El proceso de producción del lino, desde las plantas de lino hasta el tejido terminado, es una de las industrias más importantes de Egipto y una en la que las mujeres tienen un papel central y bien documentado. Se siembra el lino, se arranca cuando está listo, no se corta, para preservar la fibra completa. Se remoja en agua para separar las fibras. Se peina con un instrumento de madera con dientes de madera o metal para alinear las fibras. Se hila en hilo usando un huso. El hilo se teje en telares que en el Imperio Medio son principalmente horizontales, colocados en el suelo. Nefertari es una tejedora hábil. Produce más lino del que la familia necesita y vende el excedente en el mercado, lo que le da un ingreso propio independiente del salario de Amenhotep. Este detalle, que podría parecer menor, es en realidad significativo. Nefertari tiene dinero propio, no es mucho, pero es suyo. Puede gastarlo en lo que ella decida. Puede ahorrarlo. Puede prestarlo. La posición económica y legal de la mujer en el Imperio Medio es, como mencionamos en el capítulo del trabajo, considerablemente más fuerte que en la mayoría de las civilizaciones contemporáneas. Pero no conviene idealizarla. Las mujeres egipcias tienen derechos reales, pero también tienen restricciones reales. Los cargos administrativos más altos están reservados a los hombres. La función sacerdotal más importante también, la vida pública en el sentido de la participación en la toma de decisiones colectivas, está dominada por los hombres. Y sin embargo, la mujer que presenta una demanda de divorcio en la oficina de Amenhotep puede hacerlo. La mujer que hereda la propiedad de su padre puede administrarla. La mujer que trabaja como tejedora, o como panadera, o como músico en los templos cobra por su trabajo. La mujer que actúa como testigo en un juicio tiene el mismo peso legal que el testigo masculino. Las mujeres de la élite tienen incluso acceso a la educación, al menos en algunos periodos. Hay evidencias de mujeres que saben leer y escribir en el Imperio Medio, aunque son la excepción. Las mujeres de la familia real pueden alcanzar posiciones de gran poder. La institución de la esposa del dios de Amón, la sacerdotisa suprema del templo de Karnak, será en períodos posteriores una de las posiciones más poderosas de todo Egipto. Enut, la vecina, es viuda. Su marido murió hace 2 años de una infección en la pierna. Tiene 3 hijos. El mayor de 16 años que trabaja en el puerto como cargador. Ella hace labores de tejido para varias familias del barrio. Y también trabaja como nodriza cuando hay necesidad, que la hay con frecuencia en una ciudad donde la mortalidad infantil hace que no todas las madres puedan amamantar a sus hijos. Las dos mujeres hablan mientras trabajan con los dedos, de las cosas del barrio, de los precios del mercado que esta semana han subido para el aceite de palma, de la salud de la hija pequeña de Henut, que lleva días con fiebre, de los planes para la fiesta de Opet, la gran celebración religiosa de Amón, que llegará en pocos meses y que es el acontecimiento social más importante del año. Amenhotep las escucha desde la entrada un momento antes de que ellas lo vean. Hay algo en la conversación entre mujeres que trabajan juntas que tiene un ritmo y una densidad informativa diferente a la conversación de los hombres. Más integrada, más simultánea. Las noticias del barrio, los precios del mercado, la salud de los niños, los planes futuros, todo entrelazado en un tejido de palabras tan eficiente como el lino que pasa entre sus dedos. Nefertari lo ve y le pregunta con los ojos si ha comido. Él asiente. Ella vuelve a la conversación con Henut sin más preámbulo. Amenhotep entra en casa. Los egipcios del Imperio Medio,
tienen más tiempo libre de lo que generalmente se imagina. El calendario egipcio tiene 3 estaciones de 4 meses cada una. Akhet, la inundación, de junio a octubre. El Nilo cubre los campos y los campesinos no pueden trabajar la tierra, de modo que el faraón los convoca para los proyectos de construcción monumentales que requieren mano de obra masiva. Peret, la siembra, de octubre a febrero. Los campos se trabajan intensamente. Shemu, la cosecha, de febrero a junio. Más trabajo intenso seguido del período de calor extremo antes de la siguiente inundación. En el calendario religioso hay además numerosas fiestas en las que no se trabaja. Los papiros administrativos del Imperio Medio registran días de descanso por razones tan variadas como el cumpleaños del faraón, las fiestas de los dioses principales, los días de mal augurio en los que el trabajo se considera peligroso según el calendario astral, y los aniversarios de eventos mitológicos importantes. Se ha calculado que los trabajadores egipcios de los proyectos reales descansaban aproximadamente 1/3 del año. El ocio egipcio tiene sus propias formas. La música es una de las más importantes. Los egipcios tienen una variedad de instrumentos considerable para el mundo antiguo, arpas de distintos tamaños, desde las pequeñas portátiles hasta las grandes arqueadas que se tocan de pie, laúdes y cítaras de cuerdas, oboes dobles, trompetas de bronce, sistros, los instrumentos de percusión metálica usados especialmente en los rituales de Hathor, tambores y palmas. La música en Egipto no se escribe. No existe un sistema de notación musical. Las melodías se aprenden de oído, de maestro a discípulo, de generación en generación. Lo que sabemos sobre la música egipcia viene de las representaciones en las tumbas y de los instrumentos que se han conservado. Las proporciones de las arpas nos permiten calcular las escalas que producían, pero la melodía exacta de lo que se tocaba en las fiestas del Imperio Medio se ha perdido para siempre. Los juegos de mesa son otra forma de entretenimiento. El senet es el más popular, un tablero de 30 casillas dispuestas en 3 filas de 10, con piezas que se mueven según el resultado de tirar palos o conos de marfil que hacen las veces de dados. El senet no es solo un juego, tiene dimensiones cosmológicas. Está asociado con el viaje del alma por el inframundo. Las casillas tienen nombres simbólicos. Ganar una partida de senet tiene resonancias que van más allá del entretenimiento puro. Se han encontrado tableros de senet en tumbas de todas las clases sociales, desde faraones hasta artesanos, lo que lo convierte en el elemento más democrático del ajuar funerario egipcio. Los cuentos son otra forma de ocio que también es educación y también es transmisión cultural. Los papiros del Imperio Medio conservan textos narrativos que son los predecesores directos de lo que llamamos literatura. El cuento de Sinué, escrito precisamente en el Imperio Medio, es considerado por muchos especialistas la primera novela de la historia. Narra las aventuras de un funcionario egipcio que huye de Egipto por razones políticas y vive décadas en el extranjero antes de poder volver a morir en su tierra. Tiene personajes complejos, tensión narrativa, paisajes descritos con precisión, emociones humanas reconocibles. Esta tarde, K llega de la escuela con la noticia de que ha sacado buena nota en la prueba de jeroglíficos. La expresión del niño es una mezcla de orgullo y de alivio que Amenhotep reconoce perfectamente. Se sienta con su hijo en el patio y le hace repasar algunos signos, no como castigo sino como celebración. Los dos con el óstraca y el cálamo en el patio a la sombra de la higuera, mientras la luz de la tarde se vuelve más dorada y más larga y las sombras de las palmeras se estiran hacia el este. Merit, la del medio, juega sola en un rincón del patio con unas figurillas de madera que su padre le hizo el año pasado. Son figuras de personas, algunas pintadas de rojo y otras de amarillo,
que en el arte egipcio son los colores convencionales de la piel masculina y femenina respectivamente. Las mueve y les da voces en un murmullo que no llega a ser audible, pero que claramente narra algo. El pequeño Nebu Nenef duerme todavía la siesta, que en verano puede durar hasta media tarde. El patio de la casa con el sol de la tarde, los hijos, la higuera, el gato Miu en la sombra mirando las lagartijas en la pared con la concentración de cazador que nunca se rinde aunque tampoco se moleste demasiado, el ruido lejano de la ciudad que sigue su ritmo. Hay momentos en que ser un escriba de clase media en el Imperio Medio de Egipto es exactamente suficiente. La cena en casa de Amenhotep es la comida más social del día. En Egipto, la familia no come formalmente sentada a una mesa con sillas. Comen sobre esteras en el suelo o en taburetes bajos alrededor de una mesa baja de madera, con los cuencos de comida en el centro y cada uno tomando de ellos directamente. Esta noche hay sopa de lentejas espesa, pan de emmer recién horneado, cebollas asadas con aceite y un cuenco de dátiles frescos para el final. Nefertari ha conseguido esta tarde en el mercado un pedazo pequeño de pato seco, que los hijos reciben como si fuera el mejor regalo imaginable y que desaparece en segundos. Después de cenar, cuando los niños están en sus catres, Amenhotep y Nefertari suben a la azotea. La azotea plana de la casa egipcia es el espacio más íntimo y más abierto al mismo tiempo. Íntimo porque es el lugar de la familia sola, sin vecinos ni clientes ni funcionarios. Abierto porque sobre ella está el cielo entero de Egipto. El cielo de Egipto en el Imperio Medio, sin contaminación lumínica de ningún tipo, sin nubes en la mayor parte del año, en latitudes subtropicales donde los objetos celestes están más altos sobre el horizonte que en Europa. Es uno de los espectáculos más extraordinarios que la naturaleza ofrece en cualquier lugar de la Tierra. La Vía Láctea es una banda de luz tan densa que parece sólida. Las constelaciones son tan claras que parece imposible que la gente moderna en las ciudades haya olvidado cómo se ven. Los egipcios conocen el cielo con una intimidad que viene de siglos de observación sistemática. Los sacerdotes astrónomos de los templos han registrado el movimiento de las estrellas con una precisión que les permite predecir la aparición de Sirio en el horizonte con un margen de error de pocos días. Conocen los planetas y los distinguen de las estrellas fijas porque se mueven. Conocen las constelaciones y les han dado nombres propios. Orión es Sa, la manifestación celeste de Osiris. Sirio es Sopdet, la manifestación de Isis. La Osa Mayor es la constelación de la pierna. El cielo para los egipcios no es un techo decorativo sobre la tierra. Es un espejo del mundo divino. Los movimientos de los cuerpos celestes son los movimientos de los dioses. Ra en su barca, cruzando el horizonte, las estrellas circumpolares que nunca se ponen y que los egipcios llaman las indestructibles, porque giran eternamente sin morir nunca, como los dioses que encarnan. Las tumbas del Imperio Medio tienen mapas estelares pintados en el interior de las tapas de los sarcófagos. El muerto, al abrir los ojos en el más allá, lo primero que ve es el cielo pintado sobre él. Los textos que acompañan estos mapas le dicen al muerto cómo orientarse en el mundo del más allá usando las estrellas como guía. El cielo es el mapa del territorio donde el muerto vivirá para siempre. Amenhotep señala a Nefertari la posición de Sirio, que en esta época del año está visible en el horizonte al sureste antes del amanecer. La aparición de Sirio en el horizonte al alba, que los astrónomos llaman la salida helíaca, se acerca. Cuando Sirio aparezca, la inundación no tardará. El ciclo que sostiene todo volverá a empezar. Nefertari sabe esto tan bien como él, pero escucha de todas maneras. Hay cosas que vale la pena escuchar, aunque ya se sepan. El calor del día se ha ido. La brisa del norte, la que los egipcios llaman el aliento del desierto al atardecer cuando el aire frío del Mediterráneo baja por el valle del Nilo, refresca la azotea suavemente.
Las palmeras en el jardín del templo, a 3 calles de distancia, se mueven apenas. Los hijos duermen. La ciudad duerme. El Nilo fluye en la oscuridad con el mismo sonido que lleva siglos haciendo, el mismo que hará durante siglos más, indiferente a los escribas y a los faraones y a los imperios y a todos los que construyen sus vidas en sus orillas, y piensan que eso es suficiente porque lo es. Amenhotep mira las estrellas. Las indestructibles giran despacio sobre el eje del norte, como siempre harán. Mañana habrá documentos que redactar, disputas que registrar, granos que contar. Esta noche hay estrellas. Es suficiente. Has llegado al final. Un día en el antiguo Egipto del Imperio Medio. Un día en la vida de un hombre que sabe leer y escribir en una época en que esa habilidad le separa de la mayoría y le conecta con todo lo que importa. Los documentos que registran las vidas de la gente, los textos que conservan el conocimiento, los nombres que garantizan la existencia después de la muerte. Lo que hemos visto esta noche no es el Egipto de las pirámides y los faraones, es el Egipto de los dátiles al desayuno y del gato que acepta el pan con indiferencia, del col alrededor de los ojos cada mañana, de las lentejas con comino que Nefertari envuelve en lino para que no se enfríen, del hijo que saca buena nota y lo celebra repasando más jeroglíficos con su padre a la sombra de la higuera. El antiguo Egipto duró 3000 años, 3000 años de la misma escritura, los mismos dioses, el mismo Nilo creciendo y retrocediendo con la puntualidad de siempre. Ninguna civilización en la historia de la humanidad ha durado tanto manteniendo una continuidad cultural comparable. Y en el centro de esos 3000 años, repitiendo cada día los mismos gestos, las mismas oraciones, las mismas comidas, los mismos trabajos, personas como Amenhotep, que no son héroes ni faraones, sino simplemente humanos, haciendo lo que los humanos han hecho siempre: levantarse, trabajar, cuidar a los suyos, mirar las estrellas antes de dormir y pensar que mañana el Nilo seguirá fluyendo y el sol volverá a salir, y eso, por ahora, es suficiente. Descansa. El Nilo sigue fluyendo esta noche. Las estrellas siguen girando. Buenas noches.